Buenos días a todos. Ahora vamos a continuar el estudio del capítulo 3 de Génesis y vamos a ver ahora lo que es las consecuencias del pecado. Ya vimos cómo engañó Satanás a Eva y a Adán, su deconstrucción, sus estrategias de pecados, y ahora vamos a ver las consecuencias. Obviamente, ese es un tema más amplio porque vamos a tenerlo en 4 partes. Esta va a ser la primera de ellas. Y vamos a ver las consecuencias generales, pero luego Dios va a hacer un castigo específicamente a Satanás, a la mujer y al hombre, que lo veremos en su momento. Ahora vamos a ver estas condiciones que va a tener que sufrir los seres humanos por su pecado. Bien, aquí vemos pues esta imagen de la expulsión de Adán y Eva y un texto en el cual menciona lo siguiente: dice, el pecado nunca deja de tener consecuencias. Eso es algo que yo creo que todos lo tenemos claro. A veces pensamos que el pecado puede parecer impune y puede triunfar y prevalecer la persona que peca sin consecuencias, pero ese no es el caso realmente. Las consecuencias tarde o temprano llegarán. La primera consecuencia que vamos a padecer cuando pecamos es alejarnos de Dios y de su comunión. Y claro, uno se preguntará, sí, pero ¿por qué Dios no me contesta? Pues muy probablemente también es porque estás guardando rencores, estás en unos pecados, estás siendo injusto, y eso es un estorbo a escucharnos nuestras peticiones. Y cuando ellos, en este caso Adán y Eva, desobedecieron la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, eso supuso para ellos la muerte en dos sentidos. Primero, la muerte espiritual, que es la separación del alma de Dios. Esa muerte ya la tenían garantizada por su pecado, pero no inmediatamente, sino después de muchos años, les llegó también la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Entonces, el ser humano en el pecado, todos nosotros, estamos sujetos a esas dos muertes, y por tanto tenemos que nacer dos veces. Nacimos de nuestra madre una primera vez, y naceremos también una segunda vez espiritualmente, ya no solo físicamente, sino espiritualmente a través de Cristo, cuando creemos en Él y recibimos en nuestro corazón. Pues bien, eso es el proceso. Y aquí tenemos a que los seres humanos se atribuyeron dos muertes, la física y la espiritual. ¿Por qué la física? Porque ya no tenían acceso al árbol de la vida y por lo tanto ya no podían acceder a la vida eterna. Y todo ello porque desdeñaron el consejo de Dios y siguieron el consejo de Satanás. Bien, vamos a continuar. Aquí hablamos sobre la muerte, pero vamos a ver pues el pasaje de Génesis 3, perdón, de 7 al 13. Dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí recién, fíjense, se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes estaban como los animalitos, no se preocupaban de eso ni les inmutaba. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿qué nos imaginamos nosotros que taparon primero? ¿La cabeza, las manos? No, básicamente lo que siempre los seres humanos por instinto tapan de manera primaria, que son la área genital. Ya veremos que eso que tiene un significado. Luego dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Notemos, esto es muy importante, que Dios convivía con los seres humanos en Edén, que es lo que está profetizado que volverá a suceder cuando la nueva Jerusalén descienda, que es un símbolo del reino de Dios. O sea, no solamente es una ciudad que van a ver descender, no, no, no. Es una metáfora. El creyente en Cristo va a descender también allí para poder también habitar en la tierra con Dios. Va a ser el escenario celestial, la tierra misma. Eso es la Nueva Jerusalén. Pero entonces en Génesis Dios convivía, por eso es que Él se paseaba en el huerto, fíjense, al aire del día. Y luego dice, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Fueron a saludarlo, a comentarle que contentos estaban de poder verlo de nuevo? No, no hicieron eso. Dice que inmediatamente se esconden de Dios. Dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Vaya que escondiditos se quedaron. ¿Por qué se escondieron? Había mala conciencia, evidentemente. Y ¿no es eso algo muy familiar para nosotros? Que al pecar tenemos mala conciencia con Dios y tendemos a ocultarnos y apartarnos. Quizás algunos quieren dejar de orar, otros quieren ya no dejar de leer la Biblia. En fin, hay muchas reacciones que podemos tener cuando nos apartamos de Dios y desobedecemos a Dios y pecamos. Pues bien, dice pues lo que hizo Dios, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tenía que dar miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Qué vergüenza, ¿no? Estaba desnudo y se esconde, pero antes no se dio cuenta de eso. El esclarecimiento de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal le permitió esa comprensión. Pero también, como hemos visto ya en el estudio con Romanos capítulos 7 y 8, pues eso lo hizo responsable moral ante Dios. Y por lo tanto, él tenía que reconocer su culpa. Y ahora vamos a ver más sobre el significado de la desnudez y el significado del vestido. Es muy interesante. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, echándole la culpa a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, todos echan la culpa al otro. Bueno, a la serpiente no le dijo nada, no le echó la culpa a nadie, porque evidentemente no tenía a quien echar la culpa, pero Adán le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente. Vamos a continuar. Aquí dice el pasaje que fueron abiertos sus ojos, es decir, fueron alumbrados sobre su realidad moral, es lo que acabo de mencionar. Algo muy parecido a lo que Pablo dice en Romanos 7, del 7 al 11. Fíjese lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Fíjense, la ley le reveló su pecado, que probablemente su conciencia moral anterior o natural podría haberle dicho, pero podría también haberse silenciado y no darle el indicativo de que eso es pecaminoso. Pero cuando ve la ley y es esclarecido por la ley, ya queda confirmado que tal cosa es pecado. Dice luego, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, si ya hay una normativa de parte de Dios de que eso es malo, ya no tengo que tener dudas de que eso es malo, porque los absolutos ya definidos por Dios establecen que eso es malo. Por lo tanto, ya no hay lugar al relativismo moral del ser humano, sino a los absolutos de Dios. Por lo tanto, yo estoy convencido de que eso es malo, porque Dios así lo dice. Y dice, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, cuando comen el fruto Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y el mal, y el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que era bueno, a mí me resultó para muerte porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí nos dice con toda claridad Pablo de que en el ser humano hay una naturaleza al pecado, natural. Hasta que la gracia de Dios no interviene en el ser humano por la obra expiatoria de Jesús, no va a tener las capacidades para poder vencer al pecado. Pero incluso dentro de nuestra vida humana es muy difícil que alguien pueda decir al final de sus días, he llegado a un punto en que ya no dejé de pecar por absolutamente. Y hay gente que lo cree, pero el ser humano, incluso con la gracia de Dios, todavía puede pecar hasta el día en que parta de este mundo. ¿Y por qué es que Dios admitiría a personas que son imperfectas moralmente? Si aún con la gracia de Dios todavía puede pecar, ¿qué es lo que la gracia de Dios nos ayuda realmente? Si es que no lo han entendido todavía en las explicaciones que hice anteriormente. Porque por la gracia de Dios, en la obediencia de Jesús y en su justicia, Dios va a imputar la justicia de Jesús en nosotros. Y de esa manera nosotros somos perfectos ante los ojos de Dios y justos. ¿Se dan cuenta?
como seres humanos vamos a mejorar con el Espíritu Santo la obra regenerativa, pero aún así, hasta el día de nuestra muerte, no seremos perfectos. Pero ya Dios, desde el momento en que hemos recibido a Cristo, ya ve no nuestra justicia imperfecta, sino la justicia perfecta de Jesús. Y eso es lo que nos hace aceptos ante los ojos de Dios y justificados. Somos declarados justos. Eso hay que tenerlo muy presente porque esto es muy importante. Bien, continuemos. Ahora sí empezamos a hablar pues con el tema de la desnudez de Adán y de Eva. Antes, Adán y Eva no tenían malicia en su desnudez. Y la parte más revelante para cubrir el cuerpo es precisamente el área genital. Por eso se hicieron delantales de hojas de higuera para cubrirlo. Sin embargo, antes ellos no veían ningún inconveniente en exponer toda su anatomía sin ningún escrúpulo. Ni veían malicia en ello, pero al comer del fruto ellos adquirieron la facultad de reconocer el problema de su desnudez. Fíjense que, como en la imagen de esta pintura, estaban los seres humanos tan desnudos como los animales. Pero hay algo que van a tener y adquirir los seres humanos en esta fase primigenia que los va a distinguir de los animales de una manera radical. Y ahí estriba el tema de la desnudez humana y el vestido. Porque ellos van a querer cubrir, una vez que han reconocido su culpa, partes de su cuerpo. Porque esas partes de su cuerpo justamente lo que van a metaforizar, por así decirlo, van a ser una metáfora de su culpa moral ante Dios, de su pecado. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer nosotros con el pecado? Es cubrirlo para que no sea accesible a la vista. ¿Se dan cuenta? Ya habían perdido la inocencia en su cuerpo desnudo, ahora ya se sentían pecadores y por lo tanto tenían el pudor de su desnudez. Había cambiado las tornas porque habían pecado, habían desobedecido a Dios, habían hecho lo que Dios no quería y consecuencias, pues, fue que tuvieron pudor por su desnudez, porque ahora se sentían responsables morales ante Dios y por lo tanto reconocían que habían pecado. Y esa desnudez representaba, es un símil, una metáfora de su nueva naturaleza moral pecaminosa que debían cubrir. ¿Con qué? Con el vestido. Y por eso hicieron delantales de hojas, pero Dios dijo, no, chicos, eso no es suficiente. Voy a hacer otra cosa que luego explicaremos. Le voy a poner pieles. Y fueron vestidos con pieles. Ya analizaremos más adelante ese tema. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál puede ser el problema entonces de la desnudez? Aquí vemos pues a las monitas, todas son hembras, con crías incluso, todas tienen crías, y una mujer, ¿no? Para la ciencia, el ser humano es una especie de animal más, con una categoría taxonómica en el registro biológico, ¿no? Ya está. Pero no es así. Según la Biblia nos dice que el ser humano no debe ser considerado jamás como un animal. Eso ya lo hemos visto en los pasados estudios. Definitivamente no. Ahora, ¿qué razones aparte de las teológicas puede tener el hecho de cubrir la desnudez? Pues hay muchas, hay muchas. El principal criterio con el cual las personas cubren su desnudez es para controlar la pertenencia sexual de sí mismos, así como de su pareja y sus seres amados. Es una explicación psicológica, vamos a decir, más profunda de la psicología. Pero el significado más profundo, el que hemos estado comentando hace un momento, es que ahora la especie humana va a ser la única que va a usar vestidos. Y los propósitos ya acabo de explicarlos para cubrir nuestra culpa. Aquí lo explico mejor. Dice, ¿será que el vestido lo usa solo para ejercer su pudor o protegerse del frío? No. Esas son solo unas de sus funciones, pero no constituyen la más importante. El vestido, y aquí lo pongo en letras amarillas para que se entienda bien, como conclusión, es un instrumento del ser humano para ¿qué? Cubrir su culpa ante Dios y también es una metáfora de su condición moral, como vamos a verlo enseguida. Cuando Adán y Eva se cubren, no solo están evadiendo su desnudez física, sino también su desnudez moral ante Dios. Esto significa que ahora son responsables moralmente ante Él, ya es lo que mencioné antes. Su estado de inocencia primigenia ya ha sido rota. Ahora se inician en una responsabilidad moral que los sujeta inexorablemente al juicio de Dios y por esta razón es que no solo se cubrieron con los delantales, sino que se escondieron de su presencia. Y también fue la otra cosa. Se pusieron los delantales y se escondieron.
Lo típico cuando pecamos, buscar escondernos de Dios. Evidentemente aquí la pregunta, ¿no? Lo que había dicho antes, ¿no nos suena familiar esto de escondernos de Dios cuando pecamos? Pues es lo mismo que hicieron Adán y Eva cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Los primeros seres humanos tenían el privilegio de convivir con Dios, como ya lo había señalado antes, y que lo tendremos en el futuro, después de la redención, evidentemente, de Jesús, que todavía está en el futuro. Y habrá esa convivencia nuevamente con Dios, porque ya el pecado habrá sido sanado, cubierto por la sangre de Cristo, y podemos nuevamente convivir con Dios en la tierra. Eso es lo que significa Apocalipsis cuando dice que la Nueva Jerusalén desciende. Bien. El vestido humano, aquí otra vez la definición, es pues la metáfora de su naturaleza moral ante los ojos de Dios. Es decir, ¿cómo soy yo de justo o injusto, de santo o de impío ante los ojos de Dios? Por ello, una vestidura sucia y vil es metáfora de la pecaminosidad y una vestidura blanca es una metáfora de la santidad. Aquí recordemos pues que los ángeles que estuvieron presentes en la resurrección de Jesús y en su ascensión, y en otras ocasiones también en la Escritura, vemos que tenían vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas tienen el significado preciso precisamente de señalar su justicia ante Dios. Vamos a ver ahora algunos ejemplos, y vamos a ver en este caso un ejemplo de Zacarías, del profeta Zacarías. Dice en el capítulo 3, verso del 1 al 5, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, como siempre. Esa es la labor de siempre de Satanás, es acusar a todos aquellos que Dios tiene por siervos. Y aquí vemos pues que está hablando del del sacerdote Josué. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido ¿de qué? ¿De un uniforme militar, de un uniforme de gala? No, de vestiduras viles. ¿Por qué estaba vestido de vestiduras viles? ¿Porque le gustaba vestirse así? No, es una representación de su pecaminosidad. No está diciendo que Josué haya sido un santo ni un superhombre moral. No, está diciendo que era un hombre común y corriente, con ciertas dotes y ciertos dones de Dios, por supuesto, pero que seguía siendo un pecador. Y por lo tanto tenía vestiduras viles. Y todos nosotros tenemos naturalmente vestiduras viles, salvo los redimidos por Cristo, que son vestidos de vestiduras blancas. ¿Por qué? ¿Por la justicia nuestra? No, por la justicia de Jesús. Luego dice, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado. Fíjense cómo el pecado se relaciona con las vestiduras. ¿Se dan cuenta? Vestiduras viles, relación con el pecado. Es una metáfora del pecado. ¿Y de hecho qué? Vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y le vistieron las ropas. Pero bueno, la mitra es una señal de autoridad. Pero ahora, ¿es una autoridad suya de él, que él se la ha ganado con sus méritos? No, es la autoridad que Dios le ha asignado a Josué. Y es algo muy importante. Jamás ningún cristiano debe arrogarse que los dones y las misiones y la autoridad que haya sido conferida en ellos es por su propio mérito, sino por el mérito de Dios. Dios les dio todo eso. Por lo tanto, nadie debe de arrogarse de que tenga un servicio, un don o un ministerio por causa de su propio mérito. No, es porque Dios le dio eso. Bien, por eso digo aquí al final que estos atributos no son fruto de la arrogancia humana, sino símbolos de su honra ante Dios. Vamos a ver aquí otros pasajes, en Apocalipsis y en Juan. En Apocalipsis 3, del 4 al 5 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus, ¿qué? Vestiduras. ¿Ven cómo aquí otra vez está el símil de la vestidura como metáfora de la condición moral humana? Pues aquí,
Una vestidura manchada es una persona pecaminosa. Dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Son dignas. La vestidura blanca habla de dignidad, de pureza, de santidad. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y a quién es ese que vence? Aquí cabe la pregunta, porque hay que explicarlo. Pues 1 Juan 5, del 4 al 5, nos explica qué significa la victoria del creyente, el que vence. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque a través de nuestra fe es que nacemos de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Más claro imposible. Aquí Juan lo dice muy fácil de entender, que todo aquel que recibe a Jesús porque cree en él va a vencer al mundo. Y ese es el que va a ser vestido con vestiduras blancas, tal como lo dice ese pasaje de Apocalipsis. Bien, aquí continuamos, pues que el vestido no es una metáfora de nuestra condición, no solo, he dicho, estaba leyendo mal. El vestido no solo es una metáfora de nuestra condición moral ante Dios, sino también una metáfora espiritual, figura de nuestra actitud moral ante Él. No solamente es nuestra condición, sino también nuestra actitud. Aquí vamos a ver unos pasajes que hablan de la actitud del creyente como vestidura. Fíjense lo que dice aquí. Hablamos pues del vestido no como algo físico, sino como figura de nuestra conducta y de la obediencia a todo el consejo de Dios. Si lo obedezco o no lo obedezco. Vamos a ver lo que dice Romanos del capítulo 13, del 13 al 14. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, la mala conducta, el mal corazón, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Qué son las armas de la luz? La obediencia a todo el consejo de Dios. Luego dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino que vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense lo interesante, vestirnos de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. ¿Qué cosa significa vestirnos de Cristo? Pues obedecer su palabra, lo que Él nos dijo y saberla, por supuesto. Si no lees la Biblia no vas a saber cuál es la palabra de Jesús. Hay que leer la Biblia para poder conocer lo que dijo Jesús y poder obedecer lo que dijo Jesús. Y eso lo que va a hacer es vestirnos de Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y que es lo que te lleva al pecado por estar buscando intereses que no son los intereses de Dios, sino intereses mundanos. Bien, vemos aquí otros 3 pasajes que también redundan en lo mismo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, como si fuera una vestidura, échala fuera, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, tienes que cambiar tu forma de pensar y tienes que aplicarla y moldearla conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que Jesús nos dijo? Moldéalo para que tu mente sea diferente. Porque si no lo haces, tu mente seguirá siendo la misma mundana de siempre y estarás viciado conforme a los deseos engañosos. No habrá una revolución moral en tu vida, porque tú sigues pensando igual que antes. Eso no debes hacer. Dice, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios. Todas aquellas cosas que Dios ha dispuesto, herramientas en cuanto a tu fe, en cuanto a tu actitud, en cuanto a lo que debes comprender para poder resistir los dardos de fuego del enemigo. Y aquí dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que siempre va a querer tumbar tu fe, pero tienes que tener la armadura de Dios. Para eso hay que estudiar el capítulo 6 de Efesios para poder ver todos los detalles de la armadura de Dios. Luego dice Colosenses 3 del 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios. Fíjese, otra vez la figura de vestirse como escogidos de Dios. ¿Qué son los escogidos de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjense todas las características que deben tener los que son verdaderamente escogidos de Dios, los que son salvos. Y
lamentablemente, incluso los mismos creyentes en Cristo de verdad, nacidos de nuevo, no están muchas veces cumpliendo todos estos requisitos que aquí señala Pablo en Colosenses. Y no están suficientemente bien vestidos como escogidos de Dios porque no están cumpliendo esa misericordia, ni benignidad, ni humildad, y están arrogantes, ni mansedumbre, y están soberbios, ni de paciencia, están impacientes, irascibles, o no se soportan unos a otros y no son capaces de considerar el perdón y considerar no guardar rencores, que es algo de muchos creyentes caen en esto, y esto es muy terrible, y luego se preguntan por qué Dios no les oye. No debemos caer en eso. Y perdonarnos unos a otros si alguno tuviera quejas contra otro. Es verdad que hay personas que hacen cosas que nos resulta difícil perdonar, y es muy fácil que el corazón se quede girando en torno a un rencor, pero el que pierde somos nosotros siempre. No debemos hacer eso, debemos perdonar siempre. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Mayor cuenta en ello, porque si Cristo nos perdonó sabiendo lo que somos, yo creo que si somos humildes reconoceremos nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad, nuestras fallas múltiples a lo largo de la vida. Yo creo que, salvo que seamos arrogantes y digamos, no, yo soy más santo que la santidad y soy una persona magnífica que no peco en nada. Y si yo creo que yo no peco en nada, pues bueno, ya tengo un gran problema. No creo que nadie, incluso hasta la mejor persona cristiana que exista, pueda decir que no peca en nada. Por lo tanto, tenemos que ser humildes, humildes y valientes para reconocer nuestra culpa, nuestra pecaminosidad. Y si sabemos que somos pecadores y queremos el perdón de Cristo, ¿por qué vamos a negar el perdón a otros? ¿No? Tenemos que ser coherentes y recordar bien eso. Perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, dice el Padre Nuestro, ¿no? Y al final del Padre Nuestro, Jesús mismo dijo, porque si no perdonáis a quienes os ofenden, vuestro Padre Celestial no nos perdonará a vosotros. Por lo tanto, esto no podemos fallar. Dice, y todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pues el amor va a cumplir toda la ley. El que ama, cumple la ley. Bien, aquí viene el tema del escondite. Dice, escondiéndonos de Dios. Dice el Génesis 3 del 9 al 11. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo mandé no comieses? Y aquí, bueno, hago este comentario, ¿no? Y es muy pertinente. Dice, ¿cuántas veces los seres humanos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esas injusticias, esas cosas que pasan en el mundo o que me pasan a mí? ¿Por, por qué Dios no me protegió? Dios no me liberó, apareció de pronto y me libró de esa... ¿Y por qué no lo hace con toda la gente? ¿Y por qué en el mundo pasan tantas cosas tan espantosas, tan horribles? ¿Dónde está Dios? Decimos. Pero claro, se extrañan de que Dios no evite sus desgracias, pero no se ponen a pensar que es precisamente ese el precio de su libertad de Dios, que ellos mismos han buscado los seres humanos, ya en esa Adán y Eva ya lo estaban buscando, y más precisamente de su independencia de Dios, porque el pecado de Adán y Eva también tiene que ver con independizarse de Dios. Satanás le dijo, mira chicos, yo se dijo una cosa, pero yo les digo que eso no es verdad, créanme a mí. Yo soy bien intencionado y Dios es mal intencionado. Dejan de confiar en Dios, confíen en mí. Y eso pues es justamente el problema. Dicen, bueno, si yo voy a obedecer a Satanás, significa que yo me voy a independizar de Dios porque ya no le voy a obedecer ni voy a creer en Él. Voy a querer vivir mi vida propia, sin ataduras morales, sin ley que me limite. Y por lo tanto me independizo de Dios. Y claro, independiente de Dios va a esperar que Dios venga a proveerle y a cuidarle y a evitar cualquier desgracia que pueda sufrir. Pues no tiene ninguna lógica. Pero eso no lo entienden, no lo quieren entender. Ellos quieren vivir apartado de Dios, pues ese es el precio, no tener la protección de Dios. La verdadera pregunta no es ¿dónde está Dios? La verdadera pregunta es la de Dios, que dice a nosotros, ¿dónde estás tú?
Eso es lo que verdaderamente es la verdad. ¿Dónde estamos nosotros? Esa es la pregunta que Dios nos hace a nosotros y nuestra miserable respuesta es escondernos de Él y luego echarle la culpa a Dios, a Él mismo, de nuestro infortunio. Nuestra insensatez solo puede ser curada por la acción del Espíritu Santo. Los que creemos en Cristo podemos ser curados de esa insensatez terrible. ¿Qué dice Romanos 5 del 1 al 4? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, dependen de su propia moral y de su propia justicia por su propio esfuerzo, sino conforme al Espíritu porque han recibido a Cristo y creen en Él. Ahora viven conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué me ha librado? Porque ahora yo soy acepto ante Dios por la justicia de Jesús y no por mi propia justicia. Eso no significa que yo me voy a abandonar y voy a decir, bueno, ya que Dios me ha justificado, pues yo me voy a dedicar a pecar porque, claro, como Dios me justifica, entonces yo me puedo dedicar a pecar. De ninguna manera, y eso lo dice bien enfáticamente Pablo, de ninguna manera. Al contrario, eso debe ser el móvil para seguir buscando la santidad en Dios y para perfeccionar nuestra vida moral ante Dios y honrarle con nuestra obediencia a su palabra. Eso es lo que nos debe estimular a no a relajarnos moralmente, sino a esforzarnos moralmente. Y recuerden que el éxito en la vida cristiana para vencer al pecado no depende del esfuerzo humano, sino del poder de Dios mismo, que nos confiere el poder para vencer el pecado. Y para poder obtener ese poder para vencer el pecado, el mismo Jesús lo dijo cuando estaba en Getsemaní. El cuerpo, el espíritu, la verdad, es fuerte, pero la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación. Perdón, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Eso fue lo que dijo, lo he dicho mal. Orad para que no entréis en tentación. ¿Se dan cuenta de la relación ahí? Ora, a más ores, más poder de Dios tendrás contra el pecado, porque te evitará entrar en tentación y caer en ella. Ese es el truco, por así decirlo, de la vida cristiana que vence al pecado, la oración. No es simplemente el esfuerzo de decir, bueno, yo con mi esfuerzo voy a hacer, como decía Pelagio, ¿no? Ya el ser humano es suficiente poderoso para que por su propia voluntad pueda ser perfecto. Y la verdad es que no es así. Luego dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, como ya le acabamos de decir, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, como un hombre más, como si fuera semejante de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, lo que estoy diciendo aquí, si es que no lo han entendido, es que Jesús ganó esa victoria. Nosotros no pudimos ganarla. Por eso Él condenó el pecado en la carne. Él, al morir, Él tiene victoria sobre la carne. Y Él, por lo tanto, tiene esa victoria que tuvo Jesús, es imputada a nosotros para poder ser considerados justos. Porque eso estamos viviendo conforme al Espíritu para que podamos ser purificados y santificados por parte de Cristo. Eso hay que entenderlo así. Bien, ahora viene el tema de la cobardía de echar la culpa a otros, la típica de siempre, ¿no? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué culpable es la mujer y yo soy santito. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Ellos eran unos pipiolos inocentes, ¿no? Simplemente se dejaron engañar y cayeron como palomitas. ¿Cuántas veces los seres humanos caemos como palomitas también y nos dejamos engañar? Y la reacción es, otro tiene la culpa. No, es que el otro me engañó y él es el culpable. No, nosotros somos culpables de dejarnos engañar. Eso no hay que perder de vista. Nunca podremos arrepentirnos del pecado cometido sin tener la debida humildad y la valentía para reconocer nuestro pecado. La soberbia y la cobardía son malos consejeros. Eso ya habíamos dicho antes y lo repetimos ahora. Si tú quieres ser aprobado por Dios y poder ser redimido por Dios al recibir a Jesús y arrepentirte, tú no te puedes arrepentir jamás si eres una persona soberbia y cobarde. Hay que decirlo con palabras crudas, soberbia y cobardía.
Si hay soberbia y te crees santurrón, que no pecas, que no has pecado, y encima eres cobarde por no querer reconocer ante Dios que sí eres pecador, y entonces tienes un gran problema. Estás atrapado en una cárcel terrible. Para poder salir de esa cárcel tienes que cambiar tu actitud. Y para eso necesitas humildad y valentía. Humildad y valentía. Ser humilde, no ser arrogante, para decir, sí, efectivamente yo he pecado. En esto, en esto y en esto y en muchas cosas más. Y ser valiente, decir, sí, yo voy a reconocer valientemente que soy pecador y necesito el perdón de Dios y me voy a arrepentir y voy a recibir a Jesús en mi corazón para que Él pueda perdonar mis pecados y pueda hacerme una nueva criatura. Sin ese poder nunca podré cambiar. Necesito ser humilde y valiente. Por eso dice 1 Juan del 1, capítulo 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos ¿qué? A Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Fíjense lo terrible que es, ¿eh? Que diga, yo no tengo pecado. Pues, entonces Dios es mentiroso. Pero Dios no es mentiroso, Dios es fiel y verdadero. Y Él dice la verdad, yo soy pecador. Y por lo tanto tengo que ser valiente y reconocer mi pecado. Porque dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, aquí hemos terminado ya este estudio. Y el próximo estudio que vamos a ver es el castigo, la maldición aplicada al mismo Satanás. Es un tema bien complejo de entender, pero bueno, yo he tratado de explicarlo en una versión más corta. Hice una versión más larga, la tengo que cortar porque si no va a ser demasiado largo el estudio y espero pues que puedas entenderlo bien. Eso es todo.